Bueno, vamos a empezar y las demás que se vayan sumando de a poquito, ¿les parece? Perfecto, no hará el tiempo. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Carla Castillo, coordinadora de extensión y vinculación con el medio del Magíster de Ingeniería de la Energía del MIE, y quiero darles bienvenida a toda la comunidad presente, a los que se van sumando. Es un gusto volver a encontrarnos en el marco de nuestros Café con Energía, un lugar de conversación y networking necesario para toda nuestra comunidad. En esta oportunidad hemos abierto este espacio, además del formato del café que ustedes conocen, para realizar charlas o talleres que puedan contribuir en su desarrollo profesional. El título de la charla de hoy es Interconexión de infraestructura eléctrica al sistema nacional, la cual será dictada por Eric Spinder, subgerente de acceso abierto y conexiones del Coordinador Eléctrico Nacional y también graduado de nuestro programa. Bienvenido, Eric. Hola. Antes de que, perdón, antes de que comiences, Eric, me gustaría explicarles un poco el formato de la actividad de hoy. Eric nos va a exponer una presentación sobre la temática y al finalizar vamos a hacer las preguntas y comentarios. Pero lo ideal sería que en el chat fueran escribiéndolas con anticipación, hacia el final las podemos leer y alcanzamos a responder todas sus preguntas. ¿Les parece? Así que bueno, ahora le doy el pase a Eric para que comencemos. Hola Eric, buenas tardes. Hola Carla, hola Carolina, hola a todos los que están, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por esta invitación. La idea es mostrarles un poco cómo se desarrolla la infraestructura eléctrica en Chile. Hay un marco regulatorio y técnico detrás. Es muy extenso esto, pero la idea es como dentro del contexto que hay de estos cafés, poder mostrarles básicamente un resumen de lo que hacemos. ¿Me confirman por favor si se ve bien? ¿Sí? Sí, ¿Mami? perfecto. ¿Todo bien? ¿Sí? Súper, entonces comenzamos. Bueno, ya me presentaron, Eric Spinder, soy graduado del magíster de hecho, y un gusto volver a ver a algunos nombres conocidos también. Vamos en materia. Eh, a ver, ahí. El tema del desarrollo de infraestructura eléctrica en Chile parte con la planificación energética de largo plazo, que es una labor desarrollada por el Ministerio de Energía. Cada 5 años va actualizando la política energética y de hecho ahora estamos a puerta de la actualización. Esto como parte del cambio de la ley 20.936 que parte del 2016 y que de hecho une los dos sistemas eléctricos en Chile, crea un único operador del sistema que es el Coordinador Eléctrico Nacional y una serie de cambios digamos, que comenzaron a partir de esa ley. Entonces, ese es como el primer input respecto de qué es lo que estamos buscando como país desde el punto de vista de planificación energética. Pero otra cosa también tiene que ver con la parte de planificación eléctrica. Entonces, dentro de la parte de planificación energética se crean o se definen escenarios. Y esos escenarios son un input, porque no son 100% mandatorios, sino que son un input, son una guía, digamos, para poder definir los escenarios ya de construcción, de qué es lo que se necesita para poder abastecer la demanda futuro o el comportamiento que puede ir teniendo la demanda futuro. Entonces, esos escenarios se juntan con propuestas de proyectos concretos que van presentándose al coordinador. Eh, Todo eso lleva básicamente a una propuesta, a la propuesta del plan de expansión. El plan de expansión como tal lo desarrolla el regulador, no lo desarrolla el coordinador, lo desarrolla la Comisión Nacional de Energía. Y por supuesto el input más importante que tiene la Comisión Nacional es precisamente la propuesta del plan de expansión que realiza el coordinador. Esto regulatoriamente tiene la posibilidad de ser sometido a discrepancia y esto es básicamente cuando las empresas no están de acuerdo con el plan de expansión porque quieren obras adicionales y justifican gasto, o bien porque fueron básicamente rechazadas algunas obras dentro de la evaluación que hace la comisión.
Entonces, en definitiva, no hace mucho, y ahí los invito a que revisen la página web del panel de expertos, hubo una discrepancia contra el plan de expansión vigente, y ahí el panel de expertos, después de las audiencias y todo el proceso regulado que hay detrás, sancionó una serie de obras que estaban sometidas, por ejemplo, a discrepancia. Y algunas se aceptaron y otras se rechazan y se confirma lo que va en el decreto. Terminado este proceso, se publica el decreto y ahí vienen todo lo que son las obras que van a desarrollarse en el sistema eléctrico. Y eso abre, por supuesto, luego del decreto, el proceso de licitación propiamente tal. Entonces, acá algunos datos interesantes que pueden haber es que lo que se licita y lo que se desarrolla son obras del sistema de transmisión, particularmente el sistema de transmisión de uso público. El sistema dedicado que tiene que ver con el desarrollo propio de proyectos, ya sea de consumo o proyectos de generación, esos no están dentro de las obras del sistema de transmisión público. Es decir, un desarrollador, por ejemplo, de una planta de generación, para poder llegar al sistema interconectado, puede perfectamente desarrollar su proyecto de generación y participar del mercado de energía ahí, analizando si tiene algún contrato PPA o bien quiere ir a costo marginal, eso es libre de elección. Y tiene que construir su propia línea, digamos, ¿no? No es que se la construya el plan de expansión. Lo que sí hace el plan de expansión es ir ubicando nodos estratégicos, y eso es parte del proceso, donde hay un potencial de desarrollo de algún tipo de tecnología, o bien porque se están advirtiendo restricciones de transmisión, donde hay zonas que hay que reforzar, o porque hay más interesados en conectarse en alguna subestación en particular que perfectamente puede ser de uso público, entonces va ampliando esa instalación, esa infraestructura de transmisión. Pero la infraestructura de consumo o la infraestructura de generación sigue estando en desarrollo de iniciativas privadas en función de licitaciones de bloques de energía o proyectos industriales. Otro tema relevante acá es que el plan de expansión tiene un timing, ustedes lo vieron recién, pero la ley también da una salida de obras urgentes, obras que se requieren rápidamente construir porque es beneficioso para el sistema y que no están necesariamente contempladas en el proceso de planificación. Y aquí hay razones básicamente técnicas o económicas que pueden llevar a detonar este tipo de obras, que pueden ser por abastecimiento a la demanda, porque hay zonas que están teniendo un aumento marcado o violento de aumento de demanda. Por ejemplo, grandes proyectos industriales, grandes proyectos mineros puede ser una razón, o porque hay un cambio en el comportamiento, el patrón de la demanda que está haciendo que alguna parte del sistema esté más estresado. Otra razón es la conexión de proyectos específicos de generación que están demostrando que si se conectan, y en la modelación económica de largo plazo se muestra que es beneficioso en la operación económica, o sea, reduce el precio de la energía en el mediano o largo plazo, entonces las obras vale la pena desarrollarlas y son autorizadas por el regulador de forma inmediata sin necesidad de pasar por todo el plan de expansión. Entonces aquí en el fondo lo que se hace es una justificación de la necesidad concreta del proyecto, del nivel de urgencia que tiene que haber y el por qué ello en el fondo amerita excluirse del proceso de planificación, que es más ordenado, más estructurado, y proceder a hacer una ampliación, por ejemplo, de manera inmediata. Esto como entra en este tipo de proyectos, que yo puedo demostrar que son beneficiosos para la operación económica. Se envía un informe, la empresa envía un informe al coordinador, el coordinador analiza eso dentro de todo su contexto de planificación y aprueba o rechaza dicho informe. Ahora, que se apruebe o rechace dicho informe no implica que el proyecto en sí mismo se apruebe o se rechace, simplemente se le da un ok para que después se presente este proyecto a la Comisión Nacional, porque como les dije, el regulador es el único que aprueba la construcción de nueva infraestructura de transmisión, básicamente en el sistema de uso público. Ahora, yendo un poco más en el detalle de cómo se desarrolla esto, este es un diagrama que les resume, lo modifiqué un poquito el que yo tengo para que abordara la mayor cantidad de dimensiones que tiene esto, que es parte de lo que es la regulación nacional, digamos. Y es que por un lado tenemos el plan de expansión, obras urgentes, que es lo que les estaba mostrando recién, y que van a la Comisión Nacional y con eso lo toma como input y define su plan de expansión. Aquellas obras que se salen decretadas después, producto del plan de expansión, se van a un proceso de licitación que desarrolla el coordinador. Una vez que esas obras están adjudicadas, y es decir, se dice, ok, se declara, se adjudica, el desarrollador X va a construir esta obra, entra después al proceso directamente de conexiones porque está autorizada esa construcción
a propósito de que es un proceso que se autorizó por decreto. Las obras que son urgentes del artículo 102 se presentan, la CNE hace una evaluación, no necesariamente la lleva al plano un proceso de licitación, sino que se autoriza directamente al propietario de la instalación a ejecutar esa obra. Por lo tanto, hay una autorización, como se ven en los diagramas inferiores, e inicia el proceso de conexión. Pero previo a todo esto está el proceso de acceso abierto. Y el proceso de acceso abierto, que a partir de fines de mayo de este año está regulado por el Decreto Supremo 37, que es básicamente el reglamento de planificación de la transmisión, donde se muestra todo el proceso de acceso abierto, cómo se debe planificar e incluso cómo se licitan las obras que determina el regulador. Eso está todo en el Decreto 37, que lo pueden ver con mayor detalle. Pero en definitiva el ciclo acá es el siguiente. Existiendo infraestructura eléctrica para conectarse, se le solicita un punto de acceso al coordinador eléctrico. Este punto de acceso en definitiva tiene que ver con que mi proyecto, sea de generación o sea de consumo, pueda acceder al sistema interconectado. En la etapa de acceso abierto lo que hace es analizar la factibilidad técnica del proyecto, soluciones de ingeniería conceptuales, algunos estudios de impacto y obviamente disponibilidad de espacio físico, que haya un punto donde realmente pueda conectarse dicho proyecto. Si no hay espacio disponible, si no hay viabilidad técnica, entonces lo que se hace es se rechaza ese proyecto y ahí el desarrollador puede ir a pedir la ampliación del sistema de transmisión, que es la primera línea naranja que va hacia arriba. O sea, nos devolvemos a la lógica de ir al plan de expansión y solicitar que el sistema crezca, o bien ir por obra urgente. Si se aprueba el punto de conexión, entonces con ese informe nuestro va y solicita a la Comisión Nacional que le autorice la construcción de dicho proyecto. Precisando, digamos, lo que ya viene en nuestro informe, que es cuáles son las condiciones para poder conectarse a ese punto que se autorizó. Y ahí hay un periodo de tiempo porque hay toda una permisología, no solo eléctrica, también está la permisología ambiental, en general la permisología sectorial que permite la construcción de obras. Y con eso la CNE sanciona a favor y autoriza o declara en construcción el proyecto. Y ahí vuelve y parte al proceso de conexión. ¿Cuál es la diferencia del proceso de acceso abierto y de conexión? El de acceso abierto es un proceso temprano donde los proyectos están básicamente en ingenierías conceptuales. No está la ingeniería de detalle de lo que se va a construir y no es necesario que esté tampoco. Simplemente se ve el grueso del proyecto, si hay viabilidad en el espacio físico donde se quiere conectar, que son instalaciones existentes. Y después se sanciona, ok, que se construya. Y cuando se construye ya se entiende que está todo el detalle y que está la ingeniería de detalle. Ingeniería que tiene que haber cumplido con todos los requisitos de la norma técnica de seguridad y calidad de servicio. En Chile existe el estándar de cómo deben ser las instalaciones de infraestructura eléctrica que se deben construir. Entonces, cuando un proyecto viene con la declaración en construcción, o sea, que está autorizado por el regulador, para iniciar su proceso, inicia el proceso de conexión con nosotros, que es lo que está en verde, y donde se verifica básicamente los requisitos de norma técnica. Si bien los proyectos deben en Chile cumplir, por supuesto, lo que dice la regulación, la norma técnica de seguridad y calidad de servicio, el coordinador igual hace un chequeo de esos estándares. Si hay algo que el coordinador en particular no esté revisando una memoria de cálculo detallada, no significa que el coordinador quede en el fondo con la responsabilidad del desarrollador de haber hecho su proyecto conforme a norma. Será auditado posteriormente, tendrá las sanciones que correspondan. Pero no obstante, nada de eso, el proceso de verificación normativa que hace el coordinador no es una situación de exclusión de responsabilidad del desarrollo del proyecto. Por eso es muy importante que cualquier interesado que desarrolle proyectos energéticos, particularmente eléctricos en Chile, se asegure que su proyecto está hecho y diseñado conforme a todos los requisitos normativos. Y aquí tenemos requisitos de ingeniería de detalle, de ingeniería de diseño y también requisitos de desempeño de la instalación que se va a construir, porque necesitamos que sea compatible, digamos, con la operación económica que tenemos en el sistema. Entonces, eso es un poco lo que muestra este diagrama, y en paralelo ocurren muchas cosas, digamos. El proceso de conexiones como tal va en paralelo con el proceso de supervisión de obras, en particular de las obras licitadas o de 102, y es una supervisión constructiva, o sea, quiere decir que el proyecto avance conforme dijo que iba a avanzar y avance conforme está definido en el decreto que autorizó su creación, digamos. Entonces eso también es relevante, ¿por qué? Porque están conviviendo, ustedes se imaginarán, hoy día nosotros administramos más de 500 proyectos entre grandes y chicos simultáneos que se están desarrollando en distintos puntos del sistema. Y eso son un condicionante para la planificación. La planificación considera que va a haber una obra en 4 años más, 5 años más,
pasa por su proceso de licitación. Imagínense si esa obra se retrasa 3 años, y era una obra que permitía, por ejemplo, mantener la operación económica bien, en el sentido de que no hubieran restricciones, no hubiera desacople, por ejemplo. Entonces, el hecho de que se retrase la entrada en operación de una infraestructura que se decretó por plan de expansión puede impactar mucho la operación segura o económica del sistema. Entonces, es muy relevante también esa supervisión de la construcción de las obras. Y por supuesto hay todo un proceso de activos y de información técnica y varias cosas más asociadas a la verificación normativa que se realiza en ese periodo de tiempo. Yendo ya un poco más de detalle, aquí no voy a entrar en mucho detalle porque estaríamos mucho rato, digamos, pero en definitiva dejarles el mensaje de que para efectos del proceso temprano, cuando yo tengo mi proyecto y quiero ir a buscar un punto de conexión, tengo básicamente dos alternativas. O me voy al sistema público o me voy a un sistema dedicado. ¿Qué significa dedicado para aquellos que no estén familiarizados? Son instalaciones propias, tienen un propietario que no son de uso público, sino que son particulares. Por lo tanto, el uso es solamente de ellos. ¿Cuál es el cambio que hubo en la ley del 2016? Que habiendo capacidad técnica disponible en un sistema dedicado, entonces esa instalación está sometida a acceso abierto. Llevándolo muy en simple, si yo hago una subestación y yo estoy ocupando dos posiciones, dos paños, y tengo una capacidad de transmisión de 100 megas, y sucede que esa subestación tiene la posibilidad de tener un tercer paño, hay espacio disponible para un tercer paño. Tengo mi instalación de 100 megas, pero yo en realidad con todo mi diseño y mi flujo máximo, mi carga máxima de potencia o de energía va por el lado de tener peak de 80 megas, entonces por diseño yo tengo 20 megas disponibles. Y esos 20 megas disponibles hoy día, para efectos de la ley, están disponibles para el mercado. Por lo tanto, un tercero puede venir a usar mi sistema dedicado y hacer uso de esa capacidad técnica disponible. Así está como está la ley. Entonces, nosotros como coordinador, que somos garantes de que ese porcentaje, esos 20 megas disponibles, puedan ser utilizados por terceros. Ahora, si no hay capacidad técnica disponible, por más que venga un tercero y diga, aquí hay espacio, yo me puedo conectar, hagamos aquí algún arreglo operacional, no. Eso se rechaza, eso no está aprobado en la regulación, porque el propietario de la instalación tiene todo el derecho de usar la totalidad de la potencia para la cual él diseñó su instalación y para cubrir su necesidad, ya sea de transmisión, de generación o de consumo. Es un poco lo que está reflejado en esta lámina, y todo esto está tomado del reglamento de planificación de la transmisión, que lo pueden buscar en la Biblioteca Nacional, ahí se descarga el reglamento, o en la página del Ministerio de la misma CNE, donde están todos estos articulados que va colocando los distintos requerimientos, plazos, etc. Pero en definitiva es esto, o sea, sistema de transmisión de uso público, ya sea nacional o zonal, o el sistema de transmisión dedicado. El sistema de uso público solamente se verifica que haya espacio disponible para un nuevo punto de conexión. El sistema dedicado, uno tiene que garantizar que el propietario de la instalación dedicada no se vea mermado en el uso de la capacidad para lo cual él diseñó su propia instalación, y nosotros tenemos que hacer un cálculo de capacidad técnica y asegurar que efectivamente hay un remanente disponible para el mercado. También están los proyectos fehacientes, proyectos propios, contemplados fehacientemente, que es todo un proceso asociado a que si yo tengo un sistema dedicado y voy a hacer un proyecto sobre mi propio sistema, por ejemplo voy a colocar un nuevo consumo, voy a poner una nueva unidad generadora en mi sistema dedicado y me queda espacio disponible, yo tengo derecho a utilizar ese remanente para mi propio proyecto. Y la ley contempla, el reglamento, digamos, contempla esa figura. Hay una serie de requisitos, pero en definitiva lo que se destaca es que aquí no hay que hacer un proceso completo de cálculo de capacidad técnica, simplemente presentar el proyecto como propio. Nosotros validamos que la instalación propia dedicada efectivamente queda ese remanente y que el propietario de esa instalación tiene pleno derecho a utilizar esa capacidad remanente, pero ese proyecto tiene que ser acreditado, tiene que existir, tiene que ser contemplado fehacientemente, porque si no sería algo declarativo y sería una forma de estar bloqueando uso de capacidad técnica que debiese estar a disposición del mercado. Esa es la figura para que los propietarios de las instalaciones dedicadas puedan asegurar entonces su capacidad técnica cuando el diseño permite mayor capacidad y tienen algún proyecto en carpeta que no necesariamente se está haciendo ahora, pero está con su tramitación ambiental avanzada, le pueden quedar 5 años perfectamente para ejecutarse, pero si hay datos, están los antecedentes que pide la regulación para acreditarlo, entonces esa capacidad queda efectivamente reservada para el propietario de la instalación para su proyecto contemplado fehacientemente. Esto es un poco la evolución que ha tenido en el tiempo desde que partió la ley.
Ahí ustedes verán por qué dentro del coordinador nosotros nos vemos de repente un poco complicados con los timings, porque ha entrado mucho, muchísimo. El cambio de la ley abrió todo un mercado de desarrollo de proyectos de infraestructura y naturalmente los grandes usuarios de estos nuevos puntos de conexión que se van pidiendo son los proyectos de generación, particularmente de generación renovable no convencional, de energía variable solar y eólica fundamentalmente. Y esto es un poco la tasa de cómo ha variado esto y cómo estamos funcionando a julio de este año. Tenemos un stock no menor de proyectos que seguimos cerrando, y el cambio de reglamento también está un poco cambiando las reglas del juego. Está recién en implementación las nuevas modificaciones, ya se están notando algunos cambios, pero en definitiva lo que está buscando esto es que haya competitividad y no que haya simplemente un mercado de reserva de posiciones. Yo creo que el cambio de ese reglamento del Decreto Supremo 37 es muy positivo en ese sentido. Hoy día ahí también les coloco las tasas de rechazo de proyectos, donde está más fuerte marcado en el acceso abierto, y es básicamente por falta de espacio en el sistema público. Y eso es justamente la presión que se le coloca al plan de expansión. Bueno, tenemos que construir más líneas de transmisión, que es lo que se escucha mucho, pero también no es menos cierto que hay muchos proyectos que declara que necesita puntos de conexión, los deja reservados y después no se concretan. Entonces, el cambio regulatorio de hoy día apunta también a eso, a otorgar puntos de conexión a proyectos que tengan algún nivel de certeza o de avance en su permisología y no que sean solamente declarativos. Eso también es una cosa que se ha modificado bastante de este último tiempo. Pero ahí hay un resumen estadístico grueso que da luces de lo que ha estado pasando en el último tiempo. Ahora bien, cuando ya pasamos al proceso de conexión como tal, esto es un diagrama bastante resumido del proceso de conexión regulado. La norma técnica establece en uno de sus anexos técnicos, que es el de interconexión, básicamente, modificación, interconexión o retiro de instalaciones del sistema interconectado, todo un proceso de verificación técnica, de estándares de diseño de ingeniería, de estándares de respuesta sistémica, de estándares, en definitiva, de operación económica y segura de las instalaciones que se interconectan. En paralelo, como yo les decía, está el control del avance constructivo, en el caso de las obras licitadas por el coordinador, pero todas pasan por este proceso. Y en definitiva hablamos de una etapa de información técnica, de parámetros eléctricos, de transformadores, de líneas de transmisión, de torres, etc. Todo eso se va informando, se va procesando, y a partir de eso se desarrollan los estudios eléctricos sistémicos fundamentalmente, que tienen que ver con las capacidades de transmisión de las líneas, restricciones de transmisión que puedan haber, estabilidad transitoria, estabilidad dinámica del sistema interconectado frente a contingencias. La norma regula cuáles son las contingencias que deben estar analizadas, a lo menos las mínimas, que están clasificadas en distintos niveles de severidad, tipo de falla monofásica, trifásica, en sistema, que salga una central completa, etc. Todo eso se analiza en las cartas de escenario, después se hacen los estudios de interconexión, el coordinador revisa, observa, etc. Tiene que, reguladamente, eso está dicho en la regulación, tiene que convocar a una mesa a los involucrados. Yo hago mi proyecto, pero no vivo solo, no vivo aislado, tengo vecinos conectados, todos pueden cuestionar, opinar o aportar al estudio que está entregando el desarrollador, y en función de eso se sanciona cuál es el óptimo de ese estudio, si es que hay alguna restricción que debe quedar o no, ajuste de protección, etc. Y la otra etapa tiene que ver con la operación en tiempo real, que tiene que ver con tecnología de monitoreo en tiempo real, que fundamentalmente se refiere a señales de los sistemas SCADA, del sistema de transmisión o de las centrales, y que después también van a permitir que nuestro centro de despacho y control pueda administrar todas esas instalaciones en tiempo real. Vienen, por supuesto, las pruebas finales, puesta en servicio, pruebas de alta tensión, etcétera. Toda esa información se entrega también al coordinador, y cerrado, digamos, el último requisito técnico, cuando se acredita que se está cumpliendo la norma y los anexos respectivos, más una serie de antecedentes que se piden en el reglamento de coordinación de la operación, que son administrativos, se otorga la entrada en operación. Entonces aquí hay un tema relevante. Hay muchas áreas que piensan que por energizar una subestación está entregada a la operación, y eso no es correcto, ni regulatoria ni técnicamente, porque se energizan para hacer pruebas de puesta en servicio. Que quede eternamente puesta en servicio por distintas razones no implica que haya entrado en operación. La entrada en operación se otorga única y exclusivamente cuando se cumplen los requisitos que están en el reglamento de coordinación de la operación y en la norma técnica, y es cuando se cumple al final el último trámite de verificación técnica de la norma. Y eso puede ocurrir en el intertanto en que esté energizado y se estén haciendo diversas pruebas, digamos. Pero ahí es cuando la instalación está en condiciones de ser explotada, de la redundancia.
Ahora, acá yo les dejo como link ahí en la página del coordinador está toda la información de cómo se lleva el proceso de gestión de conexiones, cuáles son los formatos, cuáles son los documentos que hay que presentar, que son básicamente una síntesis de lo que ya está en la normativa, pero que a veces la norma con ese articulado no es muy amigable, sobre todo para desarrolladores nuevos que se encuentran, digamos, con esta norma que es poco amigable para poder saber, bueno, cómo avanzo, qué es lo que tengo que entregar. Pero sí lo tenemos nosotros como coordinador en la página web para que ustedes lo puedan estudiar, pero básicamente es lo mismo que ya les he estado presentando en los diagramas anteriores, cuáles son los formularios, verificar la coherencia del proyecto, que esté la declaración en construcción que otorga la Comisión Nacional, o bien que sea una obra licitada, o por 102, y todas las etapas que correspondan para poder obtener la etapa de puesta en servicio, que es cuando están todos los estudios y la parte técnica lista, y de información técnica, y después siguiendo la puesta en servicio, digamos, se asegura la integridad de esas instalaciones para operar interconectadamente, están todas las señales, se otorga la entrada en operación. Estas son páginas que son públicas, cualquiera de ustedes puede acceder. Yo los invito a ver la plataforma pgp.coordinador.cl y ahí ustedes pueden ver cómo se desarrolla un proyecto. Ahí ustedes pueden ver en qué etapa se encuentra el proyecto. Esos cuadros en verde con siglas, digamos, hacen referencia a distintas etapas reguladas de la revisión de un proyecto que se interconecta al sistema eléctrico. El diagrama, por ejemplo, SEM, que es la carta de escenarios mínimos. La etapa de carta de escenarios mínimos, que son escenarios sistémicos para análisis, dependen de qué? De que esté el diagrama unilineal funcional, que es las primeras siglas. Las cartas de escenario de diseño, preliminares y definitivas, todo eso es lo que se ve en la primera etapa, y el núcleo del proceso es la revisión técnica de lo que está en la norma técnica, es decir, información técnica, los estudios, eso que sale ahí como ECAP, EPF, son todas esas siglas. Tenemos un resumen en la página de siglas porque cuesta aprendérselas todas, pero en definitiva son estudios eléctricos, estudios de diseño, de dimensionamiento de equipos e instalaciones, y estudios operativos, operacionales, para efectos de la operación interconectada o para efectos de coordinación de protecciones, seguridad y operación económica. Después viene la etapa de puesta en servicio, prueba, otros adicionales asociados a señales, y después ya la entrada en operación definitiva. E incluso en Chile recuerden que el mercado eléctrico funciona en la lógica de los costos marginales de la operación económica de las centrales. Por lo tanto, se deben informar los costos variables, combustible, no combustible y todo eso para poder definir cuál es la prioridad del orden de despacho económico que van a tener las unidades que abastezcan la demanda. Entonces eso también es parte del proceso de conexiones, también se informa y se va entregando esa información a las distintas gerencias, fundamentalmente gerencia de operación y gerencia de mercado. Acá unos detalles de infotécnica que suele ser un dolor de cabeza para los desarrolladores, pero hoy día ya tenemos muchísima información arriba disponible para que puedan presentar los planos y los antecedentes correctamente. ¿Esto por qué? Porque por supuesto, como todos, bueno, la gran mayoría me imagino aquí somos ingenieros y tendemos a hacer las cosas como nosotros las entendemos y nos cuadra perfecto. El tema es que tenemos que hacer convivir distintos propietarios y distintos criterios al mismo tiempo, operando interconectadamente. Entonces, ahí nos sucedía mucho que llegan planos de cómo se diseñaba, yo lo diseñé así durante muchos años, mi consultor lo hace así muy bien, pero esos planos después no conversan ni siquiera en su tipología, en su tipografía. Entonces, ¿qué símbolo es este? ¿No? Es que yo uso este símbolo porque así lo usábamos no sé dónde. Ese tipo de cosas ya está normada. Nosotros la normamos y va ayudando también a agilizar la revisión de los diseños a través de los diagramas unilineales funcionales, los sistemas de control y protección y equipos primarios. Entonces, todo eso está disponible también en la web y es parte del proceso de validación, tanto de centrales, de subestaciones como de líneas. El diagrama unilineal funcional permite también la creación de bases de datos. Recuerden que en Chile el sistema de transmisión lo pagamos todo, el sistema de uso público, lo pagamos todo en la tarifa. Por lo tanto, hay todo un ejercicio de valorización de instalaciones de transmisión que realiza el regulador y que toma como base de datos la información que se nos entrega a nosotros y que nosotros la sopesamos contra planos de los proyectos, no contra declaraciones. Tienen que ser los planos as-built de los proyectos que se están interconectando. Hay todo un historial de una base de datos histórica, digamos, que se ha ido corrigiendo, mejorando, etcétera. Y hasta el año pasado la CNE decidió unificar todas las bases de datos de valorización y las técnicas y entregarnos a nosotros esa labor. Y de hecho este año estamos unificando la base de datos de activos de transmisión que tiene CNE
con la base de información técnica y de planos nuestra, precisamente para subir el estándar de la acreditación de la infraestructura de transmisión, que después terminamos pagando todo, una iniciativa de curso que tenemos, de hecho. Todo eso es parte, como les decía yo, del proceso de interconexión del proyecto, donde se va a terminar acreditando y creando los registros de todas y cada una de las instalaciones de transmisión que corresponden. De generación también, eso no tiene que ver con la valorización, no se valoriza la central, digamos, pero igual son parte de la información técnica porque se requiere para poder hacer los futuros estudios, modelar el sistema, etcétera, etcétera. Acá les dejo las dos principales páginas de acceso público, que es la infotécnica, la información técnica del Sistema Eléctrico Nacional. Está toda la información del Sistema Eléctrico Nacional ahí. Por supuesto, hay planos que nosotros permanentemente en proyectos nuevos van entrando actualizados. Hay un historial que constantemente se está normalizando de instalaciones muy antiguas que perdieron los planos, que los planos están desactualizados, un proceso constante que llevamos con diversas empresas también. Y por otro lado está el acceso, digamos, público, que es el que ustedes ven ahí con colores, con un mapa, y el acceso privado, que es donde las empresas van cargando su información, porque regulatoriamente no hay que olvidar de eso. El responsable, con las consecuencias que ello pueda tener, el responsable de cargar la información de sus propias instalaciones, evidentemente es la empresa coordinada, digamos, porque ellos son los que tienen que entregar por regulación los antecedentes técnicos de sus instalaciones que están en operación. Y en paralelo, como les decía, el proceso de activos, que es la creación de registros para que después sean valorizadas por el regulador. Y aquí, en activos, solamente se registra la información de activos de transmisión, porque eso es lo que se valoriza, de transmisión del sistema público. También esta base es pública, también se pueden meter en activos-tx.coordinador.cl y ustedes pueden ver toda la información que está. Esto está creciendo constantemente, se está migrando la base histórica de la Comisión Nacional de Energía también a esta plataforma. Y por otro lado también está el acceso privado. Y aquí, terminado el proyecto, si hay activos de transmisión público, terminado el proyecto, entrada a su operación, se activa el proceso de registro de estos activos. ¿Por qué? Porque la instalación efectivamente entró exitosamente en operación y están todos los antecedentes técnicos para que pueda ser parte de un posterior proceso de valorización. Aquí hay una parte interesante para los que les guste jugar con datos. Nosotros tenemos APIs, tanto en infotécnica como en activo, donde ustedes se pueden conectar, creando su propia API y pueden consolidar antecedentes, datos de información técnica para hacer el análisis que estimen pertinente. ¿Por qué? Porque toda la información de infotécnica está regulada en el anexo técnico de parámetros eléctricos y esa información debe ser pública, y ya es pública, digamos, ya es pública en nuestra web de infotécnica, pero adicionalmente nosotros damos la posibilidad de que se puedan conectar a la web, más que descargar dato por dato, conectarse y tener sus propios sistemas de procesamiento de datos para hacer el análisis que estimen pertinente. Nosotros de hecho estamos realizando nuevas interfaces de consolidación de datos de información técnica para dejarlas disponibles a la industria, porque sabemos que la infotécnica de repente es poco amigable dependiendo del tipo de usuario que esté detrás y que esté interesado en alguna información. Ahí está toda la que debe estar, pero obviamente si hay alguien que quiere ver cosas más de tendencia, como está la página hoy día no le va a servir. Pero por eso tenemos abierta la posibilidad de la API y nosotros igual estamos desarrollando algunas adicionales para ese tipo de usuarios. Entonces, para ir cerrando, porque me imagino que como café la idea es conversar, les dejo algunas ideas generales. El volumen de acceso abierto fue un bombazo, digamos, al proceso de confección de desarrollo de infraestructura. Consideremos que se han tramitado más de 800 solicitudes en este minuto y hay básicamente 90 gigawatts. Y todos sabemos que la demanda máxima del sistema está muy lejos de eso, de capacidad instalada. Eso también da luces de que ha habido una dinámica de desarrollo para toma de posiciones que no necesariamente estaba asociada a un desarrollo concreto de proyectos. Lo bueno es que eso ya cambia bastante con el reglamento que se publicó ahora, ¿no? A fines de noviembre, y ya se están notando también este reordenamiento respecto a muchísimos proyectos que estaban ahí como dormidos, que no avanzaban, y que ahora con los requisitos que está pidiendo el reglamento se ven en la encrucijada de, bueno, o avanzan de una vez o desisten de esa posición y esa posición queda disponible para el sistema. Eso yo creo que va a ayudar bastante. También hay muchos casos bordes donde nos conectamos, cuál es el límite. Hemos tenido algunas discrepancias que dicen yo me quiero conectar acá porque está sometido a acceso abierto. Y sucede que es una instalación de generación. Se está vulnerando el derecho del propietario a la instalación de generación. Entonces eso también se ha aclarado bastante con los documentos que hemos estado publicando.
y que también los invito porque están basados en el nuevo reglamento. De hecho, los teníamos listos antes del nuevo reglamento y cuando sale el reglamento aprovechamos de eliminar muchas cosas porque ya estaban duplicadas con el reglamento y otras cosas que las precisamos un poco más para facilitar el entendimiento de los desarrolladores. Eh, Eso desde el punto de vista del acceso abierto. En el caso de los proyectos, aquellos que estén involucrados en esos proyectos, cuiden por favor el estándar que está establecido en la norma técnica. Los mayores problemas de retraso que hemos detectado, no constructivos, sino que del proceso de revisiones de estudios y antecedentes de ese estilo, radica fundamentalmente en que por el apuro de enviarnos rápidamente un documento para que sea revisado por el coordinador, y el coordinador encuentra inconsistencias, errores o algo que no cuadre, digamos, y hace la observación, es un proceso iterativo que se puede volver muy lento. O sea, si bien el coordinador tiene 10 días, 15 días, 20 días para observar según la etapa del proceso de conexión en que se encuentre y hacer la verificación del estándar de norma técnica, cuando itera 2 veces, 3 veces, 5 veces, obviamente vamos sumando 15, 20 días en cada iteración y algo que debía tomar un mes y medio termina tomando 6 meses. Y eso obviamente le afecta al desarrollo del proyecto porque convengamos que la etapa de conexión es una etapa al cual los proyectos llegan cuando ya están terminándose de construir. Entonces están apurados. Están apurados, ¿por qué? Porque se demoraron mucho durante la construcción. Entonces es una etapa conflictiva que no debiese ser así. Y la forma, y tenemos ejemplos de eso, la forma de evitar esa conflictividad es haciéndose cargo de que antes de que envíen algún documento para aprobación, tengo una serie de validaciones internas con especialistas internos o terceros de que lo que se está enviando está efectivamente en línea con la norma técnica de seguridad y calidad de servicio o está efectivamente en línea con la carta de escenarios mínimos que se entregó al comienzo. Que también pasa mucho, que llegan análisis que no están ni cerca de lo que se solicitó inicialmente 12 meses antes. Entonces, esos son puntos de optimización que nosotros estamos tratando de difundir también entre los desarrolladores, los que estén responsables de este tipo de situaciones, para mejorar. Y por supuesto internamente nosotros también estamos haciendo hartos cambios para facilitar los procesos de revisión, para no enredarnos con algunos detalles que son fundamentalmente responsabilidad de la empresa y lograr en el fondo entregar un proceso de revisión de conexiones de normativa, que es grande, la norma técnica es muy pesada en eso, que sea lo más ágil posible, sin pasar a llevar los principios de operación segura que estamos mandatados por ley. Y la otra dificultad que quiero cerrar son que hay muchas instalaciones existentes que no tienen sus planos al día. Y eso es un tema que hemos estado trabajando también con la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Por alguna mala costumbre, muchas instalaciones que quedaron operando y que se terceriza el servicio para cambiar un equipo, para mejorar algo, hacer un mantenimiento preventivo, una corrección, qué sé yo, lo que sea, actualizan el plano en el campo y ese plano queda ahí, el que recibió la faena, digamos, y nunca informó el nuevo plano. Entonces, cuando viene un proyecto nuevo y va a conectarse ahí, porque esto está sometido a acceso abierto, sucede que el plano que está en la instalación no conversa con el plano informado, por lo tanto lo que se avanzó en los análisis no sirve. Eso impacta mucho, tanto en las obras licitadas como en el desarrollo de terceros que se quieren conectar. Y también ahí nos vemos enfrentados muchas veces a una ralentización involuntaria del proyecto, porque tenemos que observar muchas veces, rechazar, porque no cuadran, y después nos vamos encontrando que nada cuadra, porque la información base con la que se desarrollaron las cosas había cambiado y nadie sabía. Entonces, ese tipo de situaciones también estamos tratando de mejorarlas tanto internamente en la revisión ágil, como también con gestiones con la superintendencia para que las empresas se pongan al día en lo que son la información técnica de sus propias instalaciones. Ahí les dejo los links resumidos que ya les mostraba desde el punto de vista de acceso abierto. Hay una plataforma donde están todos los proyectos que se han tramitado desde el 2017 a la fecha, y también la documentación en la página web principal del coordinador en la Gerencia de Planificación y Desarrollo. La plataforma de gestión de conexión de proyectos, que es un poco la verificación normativa ya, cuando ya está cerrado el tema de acceso abierto, nos vamos al detalle de cómo se ha diseñado la instalación. Y la plataforma infotécnica, que es donde es la puerta de entrada, digamos, a todo el proceso de antecedentes técnicos que se tienen que presentar a nosotros, digamos, y que es parte de la información del Sistema Eléctrico Nacional. Eso les traigo esta tarde. Disculpe, se me demoré mucho, pero espero que les haya servido. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Muy buena tu presentación. Y tenemos ya preguntas que han realizado acá parte de la comunidad. Mira, la primera pregunta es de Fernando San Martín. Bueno, antes de leerla, también si quisieran hacer preguntas pueden
levantar la mano también, no hay problema. Pero vamos a leer la de Fernando, que por ahí lo vi recién. Fernando le pregunta a Eric, ¿se considera, o no sé si quieres decirlo, habla nomás, Fernando? Conversemos, conversemos. No sé si me escuchan. Te Perfecto. escuchamos. La idea es conversar, así que adelante, Fernando. Excelente presentación, Eric. Un gusto verte también. Fuimos compañeros, ¿no?, en el MIE hace unos años atrás. Y sí, la pregunta es muy simple a propósito del proceso de planificación en transmisión, si se está considerando la incorporación de baterías, ¿no?, para las líneas de transmisión. Y entender si se está haciendo como se está haciendo, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Vimos recientemente una adjudicación de un proyecto en una de las ciudades ahí en Colombia, ¿no? El plan de expansión de la propuesta del coordinador es pública y ahí viene la infraestructura que se va proponiendo. Efectivamente, las baterías tienen doble rol. Sí, yo sé que se analizan, digamos, no es parte de lo que yo hago directamente, pero se analizan no solo las baterías, se analizan distintas soluciones tecnológicas para el sistema de transmisión y que pueden apuntar a dos horizontes. En Chile, y somos pioneros en esa lógica, en Chile las baterías se utilizaron para el control primario. En el fondo para la respuesta de control primario de las centrales, particularmente centrales que tenían problemas termodinámicos como las carboneras, de poder responder rápidamente frente a cortocircuitos y entregar estabilidad. También pueden estar para control secundario. Esa es un poco la lógica que han tenido las baterías hoy día. Pueden tener efectivamente alguna utilidad para efectos de limitar alguna restricción de transmisión en un periodo de tiempo. Pero los análisis costo eficientes, digamos, que se hacen desde el punto de vista de planificación, hoy día, hasta la fecha por lo menos, donde yo tengo entendido, no han mostrado que el uso de una batería por sí sola sea costo eficiente en el largo plazo, probablemente por el tiempo que pueden otorgar. Las restricciones de transmisión en Chile no son de 1 hora o de 20 minutos, digamos, son de varias horas. Y poder eliminar una congestión a través de baterías solamente, donde el fuerte de una batería de una duración de 2 horas y no más que eso, yo tengo la impresión, no tengo el detalle fino, pero de que no ameritaría, digamos, utilizar una batería para esos fines. Puede ser para potencia de suficiencia, puede ser para control de frecuencia, que es como el uso más natural, pero de pronto otro tipo de soluciones que sí se han propuesto, como un SBC o alterar un poco la reactancia de las líneas de transmisión para poder mejorar su capacidad de transmisión y liberar congestiones, por ahí ha ido las soluciones y así es lo que se ha visto. No tengo antecedentes de que el sistema de transmisión tenga congestiones que sean como tan cortas, tan puntuales. Yo me imagino que eso daría de plano colocar algún sistema de almacenamiento de un par de horas, pero son mayores. Bueno, la pregunta la hago desde la perspectiva de un tecnólogo de baterías y solamente agregar ahí esto, Eric, es que hay nuevas tecnologías de almacenamiento electroquímico de larga duración que posiblemente puedan en el futuro considerarse, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, ahí la invitación es acercarse a nuestras áreas de planificación, a mostrar un poco lo que tenemos un tema de forecast tecnológico, por así decirlo, que en el fondo vamos mapeando alternativas tecnológicas tanto con la Comisión Nacional como nosotros. Entonces la invitación es siempre abierta a eso. Y ahí al final es una evaluación siempre la misma, digamos, es técnica económica, cuánto cuesta liberar la restricción, etcétera. Pero hasta el día, por lo menos, el fuerte, y tú lo sabes mejor que yo, ha estado en términos de respuesta rápida, controles de rampa, es cosas correcto. Pero almacenamiento grande, ahí habría que, yo no tengo en la cabeza, digamos, los puntos de restricción que puedan ser como de corta duración. Corta duración igual horas, pero al final del día igual son cortas. Pero la invitación es acercarte a nosotros, pedir... ahí, bueno, me voy a retar después porque pedir reunión con Juan Carlos Aranea, que es nuestro gerente de planificación, y él es el hombre detrás del proceso de planificación. Entonces, fantástico. Yo te invito a reunirte con él. Agenda Muy pública, bien. no la podemos negar. Nos citan nomás. Muchas gracias, Eric. Nada. Gracias. Quiero darle la palabra ahora a Alejandro Salas. No sé, Alejandro, si quieres hablar. Él hizo una pregunta. ¿Estás por ahí, Alejandro? Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Súper buena la presentación de Eric, muy buena, muy completa en el referente. Yo soy básicamente un cliente regulado, así que más o menos es bueno saber esta nueva iniciativa y cómo se modela la planificación. Mira, la consulta en rigor iba ahí un poco en las líneas que son privadas de uso público.
si también ahí el CEN más o menos visualiza el uso y la explotación de estas líneas dependiendo si tienen capacidad o disponibilidad para poder implementar ahí centrales cercanas obviamente para hacer uso de estas líneas por remanentes que estas puedan tener, infraestructura existente. Sobre todo en el norte, pensando que hay muchos proyectos futuros potenciales con energía solar o bien eólica y aprovechar esa infraestructura. Esa es un poco la consulta. A ver, el sistema dedicado, el coordinador o sea, el regulador, digamos, no lo planifica el sistema público, ¿ya? Lo que sí hacemos nosotros en el sistema dedicado es hacer un cálculo de la capacidad técnica disponible que está ocurriendo en ese momento, digamos. Anualmente se hace una estimación, que es el primer referente que puede adquirir para la disposición del mercado, de dónde podría conectarse, por ejemplo, un proyecto de generación. Recuerden que en Chile nosotros, el coordinador, digamos, el regulador y todo, no define la construcción de centrales, como se hace en otros mercados, en otros países, que dice voy a hacer una central acá, o como se hacía acá cuando estaba Endesa. Eso es una iniciativa completamente privada que se gatilla fundamentalmente porque el mercado está siendo atractivo en costos marginales o porque hay licitaciones de bloques de energía donde se compromete la construcción de una central. Pero Claro. no porque nosotros mandatemos la construcción de una central o el regulador mandate eso. Entonces, en el caso de dedicado en particular, ¿qué hacen los desarrolladores de proyectos? Primero tienen un informe que es nuestro, anual, que está publicado, que hace un primer barrido de cuál es la capacidad técnica que nosotros estamos viendo en los sistemas dedicados. Ese es un primer input. El segundo input, hay un informe que también se publica anualmente, que es el informe de uso esperado de los sistemas de transmisión dedicados. Y ahí también hay una proyección. Nosotros vemos en función de lo que nos cuentan los desarrolladores, por ejemplo, los grandes consumidores, los clientes mineros también nos dicen, nosotros estamos viendo que vamos a hacer esto en 5 años más o en 10 años más. Y nosotros consideramos un poco esos proyectos genéricos y vamos calculando qué es lo que estamos viendo en el largo plazo. No es que se vaya a hacer, pero eso es una prospección. Y adicionalmente está el proceso de planificación de la transmisión del sistema público ahora, donde se van considerando proyectos que van a llegar a través de líneas dedicadas. Y eso también tiene una proyección de varios años. Entonces, esos tres son como los inputs principales que hay para efectos de decir, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a desarrollar en esta zona. Adicionalmente está la misma política energética que va definiendo zonas, por ejemplo, de polos de desarrollo, una zona de interés por potencial energético a desarrollar. Entonces ahí también puede sancionarse, se puede proponer, lo puede proponer el coordinador o la misma CNE, puede terminar sancionando que se construya una línea abogando a una línea que abastezca un polo de desarrollo, o sea, que básicamente evacúe desde un polo de desarrollo. Ahora, que se vaya a desarrollar o no, volvemos a la misma duda, digamos, que está primero el huevo o la gallina. Hacemos la línea y sucede que en ese polo de desarrollo no se desarrolló nada. No se desarrolló nada, claro, exactamente. O no, la frenamos y después el polo de desarrollo no se quiere desarrollar porque no está en la línea. Digamos. Eso es un trabajo no menor de ejercicio de planificación entre la CNE, la prospección que hacemos nosotros, el mismo ministerio, los incentivos que se puedan poner. Pero en general sistemas dedicados, hoy día nosotros tramitamos muchas solicitudes a sistemas dedicados, donde hay un proyecto básicamente renovable que está interesado y que está muy cerca de una instalación dedicada. Y cuando se solicita el punto de conexión, nosotros lo que tenemos que hacer es básicamente hacer el cálculo de capacidad técnica disponible. Y otras veces también ha sucedido, y eso sí es lo más rápido, en que ese desarrollador se acerca al dueño de la instalación dedicada, oye, sabes que yo quiero llegar a tu instalación y quiero conectarme por acá, por allá, y voy a pedir acceso abierto y como que se dan en buena. Y nosotros también Ok. que se dan en buena, digamos. Y esos proyectos han sido exitosos. Entonces, hay de todo. Hay unos que se han ido como, mala, yo quiero acceso abierto, no sé qué. Lo han obtenido igual, pero medio traumáticamente. Y otros que no lo han obtenido porque no hay capacidad técnica simplemente. Correcto, sí, eso no nos tiene capacidad técnica en distintos puntos y sobre todo en el norte, que es con la expansión de Kimal y todo lo que viene, van a quedar muchas líneas ahí con alta remanencia y que eran de clientes regulados antiguos que han estado mucho tiempo. No, pero esa Sí. era un poco la pregunta, Eric. Muchas gracias, Perfecto, te súper, invito a súper ver claro. los informes que tenemos publicados del plan de expansión y del uso esperado del sistema de transmisión. Ya. Están en la página Ah, principal, en la parte de planificación y desarrollo de la red. ok, gracias, gracias, Ok, Eric. Excelente presentación también. ok, de Gracias, nada. Alejandro, por participar. Le voy a dar la palabra a Michael Segura, perdón, Michel Segura.
¿Estás ahí? Sí, acá estoy, Carla. Gracias, Eric, también, pero estoy un poco resfriado, no sé si eh, No hay problema. eh, lo que, bueno, yo soy alumno del MIE del Generación 2011, entonces estoy un poco desconectado de cómo es el funcionamiento de los sistemas medianos aquí en Magallanes. Yo estoy en Magallanes ahora. Eh, pero ahora, con la incorporación de la energía eólica, me parece que lo coordinan ustedes, todo lo que es la generación de energía. Pero quiero saber si la infraestructura en transmisión también la coordinan ustedes o no, o sigue siendo a través de la misma empresa que genera. Los sistemas aislados lo hace la distribuidora. Nosotros sí tenemos eso es parte operacional, no manejo tanto ese detalle, pero tenemos una supervisión al respecto. Eso sí, tenemos una supervisión al respecto, pero no es que esté sometida a la coordinación de la operación como el sistema interconectado grande, digamos, el principal, el sistema eléctrico nacional. No, te puedo dar los contactos, digamos, para hacer consulta al respecto, que es básicamente con la gerencia de operación y mercado, pero yo no manejo el detalle de cómo se llevan esos sistemas, lamentablemente, estoy en planificación. Ya, perfecto, sí, yo tampoco estoy un poco Pero desenchufado, así que sé porque tienen que informarse igual, los procesamos igual, etcétera, pero es un poco la misma lógica de los PMGD, digamos. Nosotros damos entrada en operación a los PMGD, pero el proceso PMGD se hace con la distribuidora, no se hace con nosotros. De hecho, nos piden a veces cosas y los mandamos a la distribuidora. Eh, pero igual tienen que informarse acá porque nosotros tenemos que saber lo que está pasando abajo. Por eso digo que hay una diferencia ahí. correcto, correcto. Yo te consultaba porque el último parque eólico que se construyó acá en Magallanes, el cuello de botella que tuvo fue básicamente la capacidad de la línea, no da la capacidad, ¿no? Ujú. Entonces, en el caso de un incremento de capacidad de transmisión, y ahí tiene que pasar por otro organismo, no directamente por el. Claro, nosotros nos salimos en el plan de expansión proponiendo expansiones de sistemas medianos. Ya, ok, Ujú. Lo más fácil Gracias. es gracias. pasarlo al central, o a nosotros, digamos, al sistema nacional, y ahí ya tomamos control de todo eso. Sí, vale, gracias. Bueno, le quiero dar la palabra a Pamela Gutiérrez, que también tiene una pregunta. Pamela, ¿estás por ahí? Sí, hola Carla. Sí, bueno Eric, muchas gracias por tu presentación. Bien, bien interesante. Y bueno, mi pregunta iba hacia el proyecto del HDBC, que bueno, antes de la pandemia tuve la oportunidad de ir a- a una presentación que hubo en esto y justo entró la pandemia y bueno, quería saber si ese proyecto, pues, el Estado, ¿no? Si ha podido avanzar, porque era como importante por todo el tema, eh, digamos, estratégico para el tema de la generación renovable. Sí, por supuesto, ese proyecto va, ya está, ahora se amplió el plazo para presentar las ofertas, la adjudicación es ahora a fin de año, y yo creo que vamos a tener novedades pasadito octubre, si no me equivoco con la fecha, pero es ahora pasadito octubre. Se hace la apertura de las ofertas y se hace el proceso de licitación, digamos, formalmente. Así que no, el HBC va y, y efectivamente pues, lo que busca básicamente, porque es una obra ya aprobada, ¿sí? O sea, ya no está en evaluación. La línea HBC ya se aprobó y por eso está en tema de licitación. Y vamos a ver quién se la adjudica, porque hay hartos consorcios ahí interesados en esa construcción. Un proyecto muy, mega proyecto, digamos. O sea, la idea es ejecutarlo para el 2022, No, no, para no, o sea, construirlo. la ejecución va a durar como 8 o 9 años, pero la idea es que esté adjudicado ahora a fin de año. Ahora, Sí, ya, sí. Y de ahí va a tener todo un proceso largo, digamos. Son varios años. La idea es que estuviese entrando antes del 2030. ya. Proyecto, Gracias, Eric. sí, sí, muy, muy lento, digamos, de construir. Perfecto, gracias, Pamela. No sé si hay más preguntas, comentarios. Yo quisiera realizar una pregunta,
si es posible. Adelante, Francisco. Hola. Mucho gusto. Eric, Hola. mucho gusto también. Muy buena la presentación. Yo soy un estudiante del magíster también, nuevo, recién comenzando, así que tengo dos preguntas. No tengo las preguntas, las pruebas. Se fue a mute, parece. Francisco, estás en Lo mute. siento, ¿ahí estoy bien? Ahí sí. Sí. Sí, ahí estoy. En relación a la primera pregunta que realizó Fernando sobre los almacenamientos, él lo dirigió sobre las baterías, pero yo lo quiero abordar un poco sobre el proyecto Valhalla, lo del el proyecto Espejos del Tarapacá. No sé si me podrías contar en qué está ese proyecto, si es que tiene proyecciones de realizarse o en qué está en realidad. Yo la última vez que escuché de ese proyecto fue hace como un poco más de 2 años atrás. El famoso espejo de Tarapacá. No tengo antecedentes de que esté haciendo algo en particular, avanzando de forma más concreta. No, yo no tengo ese antecedente por lo menos. No sé qué le sucedió. De ese tipo de proyectos que estaban como digamos, en la retina hace un par de años atrás, el único que terminó entrando fue el concentrador, la torre concentradora solar. Pero el espejo de Tarapacá, yo no, más allá de lo que supe hace más de 2 años atrás, no he visto algún desarrollo. Aquí a nosotros no nos ha llegado nada concreto para efectos de una etapa ya más concreta de conexión, por ejemplo. No Ah, tengo ok, o nada. sea, básicamente ellos no propusieron, no avanzaron ellos en el proceso o quizá... Sí, lo que pasa es que para efectos nuestros el proyecto existe en dos instancias. O cuando pides acceso a la red y presentas tu proyecto para poder pedir autorización de construcción a la Comisión Nacional, o cuando ya estás con la autorización y pides la interconexión y ya tienes tu proyecto, digamos, tu ingeniería para construir lista. Ninguna de las dos cosas se ha presentado con Espejo Tarapacá. Entonces, Mm, lo que yo no sé es si internamente ellos están en algún tema. Por ejemplo, la concentradora solar se demoró muchísimo porque estuvo en un tema financiero. Eh, y después ya se solucionó, digamos. Yo no sé si Valhalla estará en una situación similar o estará con un tema técnico producto de que tiene que hacer bombeo con agua de mar. A lo mejor hay algún aspecto de diseño ahí. La verdad que yo no manejo lo que está haciendo Tarapacá al interior, digamos, de su evaluación. O si lo están demorando, no sé. ah, ok, sí, era un proyecto que prometía. Bueno, y una segunda pregunta que va un poco ya aprovechando la instancia y también disculpando un poco la patudez, pero en términos del área de la planificación de largo plazo que tiene esta relación con ustedes, ¿cuál es la demanda o la demanda profesional que se requiere en esa área? Que ¿se necesitan más profesionales, ya están ocupados? Lo pregunto porque estoy en transición laboral y me gustaría saber si es que puedo apuntar mi esfuerzo a llegar ahí, trabajar en esa área que es bien interesante, la proyección a largo, la planificación a largo plazo. Bueno, hace poquito el área de planificación tuvo una oferta pública, no sé, parece que no la viste. Eh, pero eso está pasando siempre, digamos. O Sí, sea, ah, los ya, profesionales que están en nuestras áreas de planificación, eh, o sea, siempre están, digamos, sobredemandados. ah, Porque no es ok. solamente hacer el plan de expansión, sino que también hay muchos estudios evaluativos. El tema de la salida de centrales de carbón tiene una respuesta eléctrica y económica en el sistema también en el largo plazo. Y también están haciendo ese tipo de análisis. Cómo reforzar el sistema, qué pasa si perdemos unidades acá, sacamos unidades allá. Estudios de inercia, hay muchas cosas que se están desarrollando en las áreas de planificación, que son básicamente áreas de estudios eléctricos, solamente que te mueven el horizonte a largo plazo, ¿no? Entonces tienes que ir evaluando hacia el largo plazo potenciales caminos de desarrollo o de eventos. Y eso es permanente, o sea, es constante, sobre todo en una lógica de transformación energética, donde los escenarios se te pueden multiplicar infinitamente. Entonces, están permanentemente haciendo análisis, no solamente en el coordinador, también en la CNE y el Ministerio de Energía está haciendo mucho eso. Perfecto, muchas gracias. Ahora, para ofertas de pega así como concretas, el LinkedIn del coordinador publica harto. De hecho, yo estoy subiendo también ahí de repente. Así que síganlo por ahí. Sí, eso te iba Ya, a pues, decir, sí, Francisco. generalmente, El LinkedIn, yo he visto muchas ofertas del coordinador. Nosotros intentamos compartir algunas, pero yo te sugiero que lo agregues porque están constantemente publicando. Sí.
Sí, claro, sí, en efecto hay estas publicaciones, pero en general para alguien que quiere ingresar en el sistema, generalmente piden años de experiencia, 5 Claro. años, 10 años, y de No, repente pero es un eso poco depende del cargo. difícil Yo acabo de acceder cerrar a un eso. proceso con que se pedía deseable máximo 2 años. Estuvo publicado y se presentaron muchachos recién salidos de la U, o también una chica que llevaba 6 meses trabajando en una consultora chiquitita. O sea, hay cargos para todo tipo de experiencia, digamos, probablemente esos que Ah, viste de 5 años, 10 años, es porque hubo alguien que tenía harta experiencia y que se fue a la empresa o algo así, o se está reforzando con un perfil más senior porque hay alguna situación puntual. Pero hay de todo, ¿ah? Hay de todo. Cuando se va un jefe, por está la supuesto, demanda. piden varios años. No, hay de Ok, todo, hay de todo. Pero tienes que estar atento. es buena noticia. Sí, sí. No sé qué tenemos. Tenemos gente que sale de la universidad y entra a trabajar con nosotros. Yo tengo muchachos que, incluso que no se han titulado, están peleando con la tesis y ahora se les complica porque se ponen a trabajar con nosotros y tienen que terminar su tesis. Hay de todo. Claro, perfecto. Muchas gracias, Francisco, por participar. No sé si hay alguien más que quiera conversar, si no, vamos a ir cerrando en honor al tiempo, pero antes quería pedirle a los que quedan, si pueden abrir sus cámaras, los que puedan, para sacarnos una foto, los que quieran, anímense. No hay nadie en Es, pijama, no hay nadie en pijama hasta ahora. no importa. Hola, hola a todos. Es más lindo verlos. Ahí se están animando. Está Julio también por ahí. No sé si nos escucha. Bueno, Carolina, ¿puedes ayudar con la foto? 2, 3. Ahora vamos con otras que tenía el Ah, ahí apagado. se conectó Alejandro también. Perfecto. Ya. Ahora Otra. sí. Ya. 1, 2, 3. Perfecto. ¿Vamos? Muchas gracias a todos por participar. A Eric por su presentación. Y pronto vamos a estar desarrollando un nuevo café con energía, con el formato que ustedes ya conocen, y también charlas. Para ustedes estamos abiertos a cualquier sugerencia de tema, intereses que tengan, así que escríbanos, para eso estamos como MIE. Así que estén muy bien, que tengan muy buenas tardes. Gracias Saludos a a todos. todos. Chao, que esté muy bien. Gracias por... Gracias.